En la historia de la República Dominicana, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Joaquín Balaguer. Durante sus 12 años de gobierno, este enigmático líder dejó una huella imborrable en la política, la sociedad y la cultura dominicana. Acompáñanos en un viaje introspectivo a través de su legado, mientras exploramos su impacto en la nación y escuchamos las voces que lo conocieron de cerca, desde sus decisiones más polémicas hasta sus momentos más trascendentales. Este documental busca desentrañar la complejidad de un hombre cuyo nombre sigue generando debate y reflexión hasta el día de hoy. Mi nombre es Luis Miguel Ortiz Santana, soy del técnico de producción, realización y espectáculo del Politécnico de Padre Joaquín Rosselló. Comencemos. Primero, ¿quién es Joaquín Balaguer o quién fue Joaquín Balaguer? Joaquín Balaguer fue un destacado político y escritor dominicano, nacido el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Estudió leyes en la Universidad de Santo Domingo y posteriormente obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Balaguer desempeñó un papel fundamental en la política dominicana durante una gran parte del siglo XX. Fue elegido presidente en 3 ocasiones, sirviendo como jefe de Estado durante un total de 22 años no consecutivos. Durante su mandato, implementó políticas económicas controvertidas y se centró en la modernización del país. Ya que sabemos un poco sobre la vida de Joaquín Balaguer, pasaremos a algunas personas que van a contar sus experiencias sobre ese gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Buenas, estamos aquí con un personaje que vivió la experiencia de los 12 años de Joaquín Balaguer. Preséntese. Bien, muchísimas gracias. Yo soy Juan Alcántara, locutor y periodista dominicano. Prácticamente mi niñez y juventud en las Matas de Farfán. Aunque nací en la provincia de Elías Piña, siempre digo, yo soy de las Matas de Farfán, de ahí de la 19 de marzo, como decimos. Pues bien, ustedes me hablaban del gobierno de los 12 años. Fíjate, a pesar de que yo era un jovencito, pero sí recuerdo prácticamente casi todo. Sobre todo el gran deseo de tener ya la edad de votante, los 18 años, que ya fue en el año 1978. Ahí llega mi primer voto a las elecciones nacionales y voté por el cambio para sacar al doctor Joaquín Balaguer del poder. Entonces, cuando hablamos de los 12 años, ¿por qué uno piensa así? Era una época de mucha restricción, era una época de mucho control a los medios de comunicación, era una época donde en la parte política todo era controlado porque era prácticamente una dictadura. Era una época donde, por ejemplo, mataron al periodista Orlando Martínez, entre otros, que tenía en ese entonces unos 15 años. Recuerdo la tristeza de nuestro pueblo, porque en ese entonces ya yo era de los músicos del Batón Ballet de las Matas de Farfán, y la tristeza se apoderó de la comunidad, prácticamente al matar a un periodista de esa categoría en nuestro país. Con los 13 años vemos el desembarco por playa Caracoles de Camaño. Solamente escuchábamos las noticias en el principal medio de comunicación, que era el canal del Estado, Radio y Televisión Dominicana, que llegaba prácticamente a todo el territorio nacional, y algunas emisoras de radio que tenían cobertura nacional también. En fin, fue una época de mucho control, donde no había esa libertad de expresión y tampoco esa libertad de caminar a la hora que usted quisiera. Ahí surge la famosa banda colorada, aquella famosa banda colorada en la República Dominicana, que es conocida por todos. En fin, fue una época dura para la juventud. En el caso particular, por ejemplo, que mi mamá era una profesora del sistema educativo, ella trabajaba como profesora en un campo de las Matas de Farfán, en la rancha. Y mi papá
era escribiente, fue militar. Entonces, la crianza nuestra fue una crianza de, había que ir a la escuela y venir derechito para su casa. Todavía yo estaba de acuerdo con algún tipo de protesta estudiantil. Uno estaba creciendo como entre la espada y la pared. Había que tener una disciplina que no llevara el problema a la casa. Y eso te mantenía, que si era una persona organizada tenía que no llevar el problema a la casa. De ahí que cuando se formaban esas protestas estudiantiles, soy el mayor de 7 hermanos, me tocaba que los que estaban de turno de escuela conmigo, ver dónde estaban, protegerlos, ven, quédate aquí, no salgas, y hasta que no pasaba ese movimiento de protesta, que si habían piedras o algún tiroteo, nosotros no salíamos. Si íbamos al parque al concierto, que era una recreación abierta a toda la población, ya cuando terminaba el concierto, si nosotros no llegábamos, la vieja bajaba en su motorcito, tenía un motorcito de esa época, un Honda 50, y ella bajaba, ¿no? Hay que buscar a los muchachos, y daba su vueltecito y nos buscaba en el parque. En fin, que fue toda una época. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, tratando de seguir avanzando. Desde Ciudad Nueva estamos con un personaje histórico que vivió la experiencia de los 12 años de Joaquín Balaguer. Buenas noches, queridos hermanos y exquisitos compañeros. Ciertamente, la vida de uno en aquellos años, quien le habla es el sociólogo de profesión, vamos a resumirlo de esa manera, Fran Santana. Los años que vivimos en aquellos funestos y azarosos años del balaguerismo fueron terribles. Vimos hasta la pérdida de uno de esos atentados de la vida de nuestra madre, quien cayó abatida fruto de un atentado sufrido en el año 1966. Y a partir de ahí las cosas que comenzaron a llegar fueron verdaderamente funestas. No había tiempo ni espacio en que yo no fuese debidamente sancionado, perseguido o humillado. A grado tal de que, siendo quien le dirige la palabra en este momento, víctima del mayor atropello recibido. Tanto así que o estaba preso o me estaban buscando. 1966, 20 de marzo de 1966, caigo víctima de un atentado donde asesinan a mi madre. Y en ese atentado yo sufro 3 impactos de bala. Número 1. Número 2. 1970, 17 de julio, soy víctima de un segundo atentado en el cual me producen 4 impactos de bala del calibre 45. Y esos impactos de bala obligó a la rotura, vamos a llamarlo de esa manera, de la mitad del intestino grueso y la mitad del intestino delgado. Pero uno de los proyectiles, este fue en la parte derecha de mi columna, de mi cadera. Ese proyectil se incrustó entre un nervio y la vena femoral, que me provocó una parálisis. Lo que quiere decir que yo duré más de 3 años postrado en una silla de ruedas sin poder accionar
en función de la situación que me habían producido. En resumen, fueron situaciones muy difíciles. Un primer atentado, un segundo atentado, persecuciones, cárcel y finalmente exilio. Me agarraron un día, me llevaron al Palacio de la Policía y una hora posterior a eso, me llevaron al aeropuerto y me deportaron de mi país. Me deportaron de mi país. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera los que son ilegales en este país le hacían o le hacen lo que me hicieron a mí durante los 12 años del ejercicio balaguerista. Tan irrespetuoso y tan desconsiderado como lo fueron los gobiernos balagueristas. A nuestra juventud, mi exhortación es que le caigan atrás a la historia para que conozcan realmente las cosas tal y como aquí se vivieron y que se atrevan a desafiar en términos históricos las cosas que aquí pasaron. Que en resumido fue una gran tragedia, un gran atropello y una gran mentira, porque todavía uno escucha a personas hablar aquí de que los gobiernos de Balaguer fueron los gobiernos donde mejor cosas se hicieron, mejores construcciones se hicieron, mejores obras se realizaron, y eso es mentira. Fue el gobierno que más muerte produjo aquí. Yo lo quiero dejar ahí, a ver que no haya una segunda pregunta o intervención. Por todo lo que usted pasó, ¿usted quiere decir que el gobierno de Balaguer fue malo? Bueno, mire, me asesinaron a mi mamá en un primer atentado que me hicieron en 1966. Después me hicieron un segundo atentado en el 1970. Cuando no estaba preso me estaban buscando. Y al final me deportaron de mi país, porque yo no era balaguerista. Tengo que ponerle a ese gobierno. Un gobierno bueno, un gobierno malo, un gobierno legítimo o ilegítimo. Bueno, la situación está planteada ahí. Yo digo que el gobierno de Balaguer fue el gobierno más perverso que ha habido aquí. Es más, en un momento dado, hablando en términos, por ejemplo, de corrupción, Balaguer se atrevió a decir que en su gobierno habían nacido más de 300 nuevos millonarios. Más de 300 nuevos millonarios en su gobierno. Él lo dijo. En su gobierno nacieron más de 300 nuevos millonarios. Y no pasó nada. Muchas gracias. A medida que cerramos este viaje a través de los 12 años de Joaquín Balaguer, es imposible no sentir la complejidad y el peso de su legado. Su impacto perdura en la República Dominicana, tanto en los logros celebrados como en las sombras que aún generan controversia. A través de las voces que hemos escuchado y las imágenes que hemos visto, hemos buscado comprender no solo al líder político, sino al ser humano detrás del poder. Aunque las opiniones sobre Balaguer pueden ser divergentes, su lugar en la historia dominicana está firmemente establecido. Espero que le guste.